Hola, ¿qué tal? De antemano, muchas gracias por tomarte un tiempo para escuchar mis palabras. El día de hoy quiero compartirte un tema al cual llamaremos Cambia el pensamiento. Iniciaremos con una frase que es probable que hayas escuchado. La frase dice así: cambia el pensamiento y cambiarás tu vida. Esto puede sonar un tanto a ciencia ficción, algo así como tratar de cambiar el tiempo, lo cual es imposible. Aún así, vivimos queriendo controlar el tiempo, estipulando horarios, viviendo siempre al pendiente de la hora, de las cosas que hacemos y las que no alcanzamos a hacer en relación a ese tiempo, llamándonos puntuales o impuntuales. Desafortunadamente vivimos tratando de controlar situaciones incontrolables, dándole el espacio necesario a nuestros pensamientos de transcurrir de manera automática, a veces durante días, inclusive por años, siendo de esta manera que de pronto nuestra vida puede estar dominada por una forma de pensar que ni siquiera somos conscientes que tenemos. Para poder iniciar con esto, primero vamos a determinar qué es un pensamiento. Un pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Existen estudios que determinan que un humano promedio tiene al día aproximadamente 70,000 pensamientos, de los cuales el 80% son recurrentes, quiere decir que son pensamientos que tenemos días seguidos, que a veces es algo que pensamos todos los días, durante semanas, durante meses, inclusive durante años. Son pensamientos que inclusive podemos tener desde la infancia. De ese 80%, la gran mayoría, estamos hablando aproximadamente de 45,000 pensamientos, son pensamientos distorsionados, es decir, incorrectos, dejándonos solo una pequeña diferencia de pensamientos útiles y pensamientos neutros. Los pensamientos neutros son aquellos que son innecesarios. Desafortunadamente, la minoría de nuestros pensamientos son pensamientos positivos o pensamientos útiles. Para poder explicar de manera más clara, vamos a entrar un poquito en la cuestión de qué es una distorsión cognitiva. Las distorsiones cognitivas son un error en el procesamiento de la información. Estas tienen su origen en nuestras creencias y se ajustan poco o nada a la realidad. En ocasiones esas creencias se originaron en estados de ánimo como la depresión o la ansiedad. Cabe mencionar que como humanos no nos encontramos exentos de caer en alguno de estos estados de ánimo desfavorables, por lo menos una vez en la vida. A esas distorsiones en el pensamiento se les conoce como pensamiento sesgado o sesgo cognitivo. Algún ejemplo de estos son la adivinación del futuro. Es decir, ¿cuántas veces no hemos pensado, quiero hacer esto, pero estoy seguro que me va a salir mal? La lectura de la mente. Es decir, creemos saber lo que las demás personas piensan. Es que fulano piensa esto, fulanita piensa así. Y en realidad no lo sabemos. Nadie puede saber cómo piensa otra persona porque no estamos dentro de su cabeza. Otro ejemplo es la visión catastrófica, que es cuando creemos saber el futuro, pero todo es catastrófico, todo va a salir mal, nada va a funcionar y simplemente enfocamos nuestros pensamientos en esto. Los pensamientos polarizados son otro ejemplo, es decir, cuando creemos que todo es blanco o negro. La generalización va muy de la mano, es decir, que queremos incluir a todo en un gran grupo, utilizando palabras como nunca, siempre, todos, nadie. Otro ejemplo de pensamiento sesgado es la personalización, es decir, creemos que somos el centro de las palabras y de las acciones de los demás. La atención selectiva sesgada. Aquí es importante aclarar, la atención selectiva como tal
es una herramienta excelente para poder tener un buen estilo de vida. Atención selectiva se refiere a que vamos a seleccionar las cosas a las que le ponemos atención. Sin embargo, aquí estamos hablando de atención selectiva sesgada, es decir, incorrecta. Por lo cual, sí vamos a tener una atención selectiva, pero solo de las cosas negativas, solo de las cosas que no nos nutren. Otro ejemplo es la falacia de la justicia, que es cuando las cosas no salen como nosotros queríamos que salieran, por lo tanto lo consideramos injusto. Y como estas, hay muchas más formas de distorsionar la realidad, es decir, de sesgar nuestra propia percepción de la realidad, como quien dice vivir en una mentira que no nos beneficia. Esta manera de pensar por sí sola no refleja nada. Solamente crea una realidad paralela que nosotros elegimos creer. Es decir, pensamos mal e interpretamos mal. Y es normal. Todos tendemos a darle la vuelta a la realidad de vez en cuando. De hecho, el problema no es hacerlo. El problema es llevarlo al extremo, porque entonces sí podemos ir directo a un trastorno del pensamiento. ¿Qué es un trastorno del pensamiento? Bueno, los trastornos del pensamiento se dividen en dos grandes grupos. El primero, que es el trastorno de pensamiento formal, es decir, se refiere a cómo se piensa, a cómo se estructuran los pensamientos, el orden del pensamiento, la velocidad, por lo cual si esta parte no funciona, no podemos pensar de manera correcta, lo que nos colocaría directamente en una patología real, por lo cual no es hacia donde vamos a enfocar. Nosotros nos vamos a enfocar en los trastornos del contenido, que se refiere propiamente al contenido del pensamiento. Es aquí donde entran los pensamientos automáticos negativos, los pensamientos sesgados, los irracionales, irreales, dramáticos, etc. La mayoría de las veces estos pensamientos son automáticos y recurrentes, o sea que llevan en nuestra mente días, meses o años, por lo cual desafortunadamente los tenemos establecidos como ciertos. Jamás los cuestionamos, solo los aceptamos como ciertos sin someterlos a ningún juicio y terminamos acostumbrándonos a pensar de esta manera. Es bien sabido que no son los hechos los que generan los estados de ánimo, sino la manera en que los interpretamos. Un mismo evento tiene un significado distinto para cada individuo involucrado, algunas veces llegando a coincidir la percepción en algún punto. Muchas otras veces no coincidirá en lo absoluto. Por ejemplo, es probable que alguna vez hayas estado en la siguiente situación. Vamos a imaginar tres personas, la persona A, la persona B y la persona C. La persona A y la persona B están teniendo un diálogo, mientras la persona C solamente observa. En este caso, la persona A le hace un comentario a la persona B y la persona B responde de manera incorrecta porque no percibió el mensaje, no escuchó el mensaje completo. Solo la persona C, que está por fuera, se dio cuenta del error de comunicación que hubo, pero la persona A y la persona B dejaron transcurrir la situación como normal porque nunca se enteraron de que se estaban entendiendo mal. Esto pasa de manera constante en nuestro vivir diario y en nuestro pensar. Pasan las situaciones y no las captamos como son, las registramos en nuestro almacén mental de una manera distinta y nos quedamos con información incompleta e incorrecta. Es importante mencionar que la interpretación de nuestros pensamientos determina nuestro estado de ánimo. Esto de la siguiente manera. Un pensamiento nos va a ocasionar una emoción. Esa emoción nos hará tener un sentimiento. El sentimiento determinará nuestro estado de ánimo y ese estado de ánimo va a verse reflejado en nuestra actitud ante la vida. Un ejemplo. Vamos manejando en la calle cuando de repente alguien nos cierra el paso. Nuestro pensamiento es, este tipo se me cerró, no sabe manejar.
eso nos va a generar una emoción inmediata, que va a ser el enojo, la ira, y eso nos va a generar un sentimiento tal vez de malestar corporal, de enfado, de odio, en fin, nos vamos a sentir mal. Eso va a determinar nuestro estado de ánimo, que nos puede poner un poco malhumorados. De ahí seguiremos nuestro viaje con mal humor. Y al llegar a nuestro destino vamos a llegar con una actitud negativa porque vamos molestos. Cuando nos empecemos a relacionar con más personas con esta actitud negativa, lo más lógico es que vamos a obtener respuestas negativas por parte de las personas. Es decir, los pensamientos son como los programas de una computadora. Al cambiar los programas, la función de la computadora va a cambiar. Lo mismo va a pasar con la vida. El primer paso para hacer un cambio es reconocer que algo no está funcionando como debería. Existe un algo que nos roba la paz, la calma, que nos produce intranquilidad, o simplemente no podemos llegar a sentir esa sensación de plenitud. Todo comienza cuestionándonos todo, poniendo en duda inclusive las cosas que más consideramos como verdaderas. Ahora bien, entrando al propósito de este audio, ¿cómo vamos a detener los automatismos? Ok, lo importante es aprender a pensar correctamente, cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos que nos procuren bienestar físico y mental. ¿Cómo vamos a empezar? Se puede decir que estamos dando el primer paso, el cual es comprender cómo funciona nuestra cabeza y cómo interactúa con la realidad. Lo siguiente sería comprender que existen los pensamientos automáticos negativos, que son los que nos afectan. Posteriormente, comprender también que estos patrones son hábitos que hemos adquirido a lo largo de los años y por lo tanto, como cualquier hábito, se puede cambiar. Los pensamientos pasan muy rápido por la mente, por lo cual muchas veces, cuando logramos agarrar uno, este ya ha pasado e incluso está siendo reemplazado por otro. ¿Qué vamos a hacer para poder solucionar esto? Un ejemplo muy sencillo es el siguiente. Vamos a empezar con un pensamiento nada más. Estamos hablando de que tenemos 70,000 pensamientos al día, por lo cual no sería complicado encontrar un pensamiento. Vamos a buscar un pensamiento que sea recurrente y que sea negativo. Yo voy a hablar de mi caso personal para poner un ejemplo. En mi caso hay personas que no me agradan por completo. Y cuando los veo, puedo pensar, ay, ahí está este sujeto que no me agrada. Ahí tengo un pensamiento negativo. Le estoy dando a alguien más la capacidad de influir o de afectar mi estado de ánimo, cuando en realidad no debería de ser así. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tomar ese pensamiento y lo voy a anotar en una libreta. En una hojita tal vez, ¿no? En el mismo celular lo puedo anotar. Y en la noche, cuando llegue a mi casa, antes de ponerme a descansar, me voy a tomar 2 minutos, 5 minutos. Voy a sacar mi celular, voy a leer mi pensamiento. De inicio, al sacar un pensamiento de nuestra mente, le estamos quitando cierto poder, por lo cual lo vamos a poder analizar de una mejor manera, de una manera más objetiva. Vamos a anotar ese pensamiento, lo vamos a analizar y vamos a ver qué emoción me hace sentir ese pensamiento. Mientras más crea yo en ese pensamiento, más intensa será la emoción que despierte en mí. Ahora, vamos a cuestionarnos, ¿y si mi pensamiento está distorsionado? Conociendo ya las distorsiones del pensamiento, podemos valorar el grado de credibilidad del mismo. Al dejar de creer en algo, inmediatamente baja el grado de importancia que le damos. Así funciona la cabeza. Al quitarle ese poder, es mucho más simple cambiarlo por un pensamiento positivo y por añadidura útil. Un hábito se cambia por otro, lo mismo con los pensamientos.
En este caso, por ejemplo, yo que pienso que una persona no es de mi agrado, bueno, puedo analizar ese pensamiento. ¿Es obligación de la gente agradarme? ¿Es obligatorio que toda la gente me agrade? No, realmente no lo es. Lo que sí es importante es que yo respete a las personas por cómo son. Si su forma de ser no va con mi manera de pensar y con mi forma de vivir, lo ideal es que mantenga cierta distancia, más no que me robe la calma. Este es un ejemplo de cómo vamos a analizar esos pensamientos y, por así decirlo, vamos a tomar el control y la responsabilidad de nuestra vida. ¿Cómo vamos a analizar esos pensamientos automáticos? Pues bueno, el primer punto sería poner atención al pensamiento para poder detectar los que son útiles y los que no lo son. El segundo paso, decidir qué quiero hacer con estos pensamientos. Y el tercer paso, actuar inteligentemente para cambiarlo por otro más racional. ¿Cómo vamos a fortalecer esta parte? Ok, ya tengo mi pensamiento negativo, automático y sesgado. Ya lo analicé, ya entendí que está mal y lo cambié por un pensamiento mejor. En el caso que acabo de poner como ejemplo, mi rectificación sería: tengo que aprender a respetar y a valorar a todas las personas por igual. Ahí estoy cambiando ese pensamiento por uno más positivo. ¿Cómo lo voy a fortalecer? Bueno, cada que vea a esta persona, me voy a repetir de manera voluntaria el pensamiento positivo que decidí cambiar. Y así lo voy a hacer cada vez. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que nuestros pensamientos automáticos sean positivos. Llegar a ese punto en donde de manera automática todo lo que pensemos sea correcto. Aquí algunos consejos. Observa cómo piensas. Ahí está el origen de casi todas las cosas que nos complican la existencia. Aprende a flexibilizar los pensamientos. Mientras más rígidos son, es mucho más probable estar pensando de manera incorrecta. Los pensamientos extremistas son prueba de que estamos pensando de manera incorrecta. Es preciso el tipo de pensamiento a buscar. Seguro en ellos encontraremos más de una distorsión. Recuerda, la clave de todo éxito está en la perseverancia. Van a venir momentos en los que sientas que no avanzas, inclusive que sientas que retrocedes. Pero como siempre es pura percepción, ya que el más mínimo esfuerzo contribuye a tener una nueva interpretación de la realidad. Trátate con amor, no te critiques. El ser duro contigo no cambia las cosas. Date amor, compasión y respeto. En conclusión, ámate, valórate y agradécete. No te quedes solo con esto. Busca otras maneras de hacerte consciente de tus pensamientos y cámbialos. La meditación es una de las herramientas más útiles para esta aventura. No existe una receta mágica para realizar este proceso. Hay que tener ganas de trabajar mucho en la inversión más importante que harás en tu vida, que es invertir en ti. Cada instante es una nueva oportunidad para ser feliz.